Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Lo que quieras, madre mía, sí. Tomemos asiento. Queridos hermanos, a veces en la vida es bueno preguntarnos quiénes somos, quién soy, para qué estoy aquí, para qué vivo, para qué nací, para qué vamos a morir, cuál es el sentido de la vida, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra misión en este mundo, cuál es el proyecto que Dios tiene para cada uno. Es muy importante hacerse esta pregunta porque cuando vamos caminando, ¿cierto?, hacia algún lugar debemos tener en cuenta la meta y si estamos tomando el buen camino o estamos desviándonos del camino correcto. Una vez en la historia, Moisés le preguntó a Dios, que se le había presentado en una zarza que ardía sin consumirse: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo puedo llamarte? ¿Cómo puedo mencionarte a mis hermanos? Y Dios le dijo: Yahvé, que significa yo soy el que soy. Yahvé. Ese es el nombre de Dios. En esta oportunidad, Dios hecho hombre, Jesús, el Verbo encarnado, pregunta a sus apóstoles: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para la gente? Y le responden. Unos dicen que eres un gran profeta, otros creen que eres Elías, que tal vez volvió a vivir, u otro de los profetas que tal vez haya resucitado. En todo caso, un hombre muy excepcional. Y después una pregunta más importante aún, y para ustedes, mis discípulos, mis apóstoles, mis predilectos: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y entonces Pedro, que es el jefe de los apóstoles y el sucesor de Jesús en la tierra, como piedra fundamental de la Iglesia, responde: tú eres el Mesías. Para un judío decir eso significaba mucho. Decir el Mesías es el Emanuel, es el Dios con nosotros, es el Salvador, es la puerta que se nos abre al cielo, es nuestra salvación. Tú eres el Mesías.
Y Jesús entonces les encarga que todavía no comuniquen esto, pero también les revela cuál es su misión acá en la tierra, para qué ha venido el Mesías. Porque algunos podían confundirse un poco. La palabra Mesías, que es ungido, también se interpreta como el rey de los judíos. Y algunos pensaban en esa época que el rey tenía que ser poderoso, como los reyes de este mundo. Tal vez la figura más cercana que ellos tenían era la de Alejandro Magno, que había conquistado muchos pueblos y formado un gran imperio, o si no, el mismo César, que dominaba con el imperio romano en aquella época. Y ellos consideraban que tal vez los judíos iban a ser un gran imperio que se iba a establecer en toda la tierra, con un rey muy poderoso, el Mesías. Y Jesús, para dejar claro que su reinado no es de este mundo, no es por la fuerza, no es por las armas, no es por la política, no es por el poder humano, les dice: mi reinado consistirá en lo siguiente, en que los escribas y los fariseos me van a condenar a muerte, y yo voy a ser sacrificado en la cruz, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Es decir, les anuncia que su misión es la Pascua. ¿Qué es lo que significa Pascua? Paso de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección, del pecado, es decir, nuestro pecado, a nuestra santidad, que Cristo conquistó entregando su vida por nosotros. Así reina el Señor. Por eso cuando Pilato coloca en la cruz de Cristo, manda escribir INRI, es decir, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los demás judíos que condenaron a Cristo, se indignaron y le dijeron a Pilato: borra eso, o agrégale, se creía que era el Rey de los judíos. Y Pilato dijo: lo que está escrito, escrito está. Porque verdaderamente el Señor es Rey. Y por increíble que parezca, hermanos, cuando lo vemos en la cruz, y hoy es viernes, día de la pasión y muerte del Señor, debemos reconocer: ahí está Jesús reinando, y todavía Él se está entregando por nosotros, y reina. Y este sacrificio de la cruz se repite y se actualiza permanentemente todos los segundos del día, en toda la historia. Cristo está crucificado, es la víctima de nuestra salvación, ¿no?, que nos redime, que pagó el rescate de nuestra salvación, hermanos. ¿Y saben ustedes cómo se actualiza este misterio de la cruz de Cristo? Es como que la cruz de Cristo, claro, duró el Viernes Santo, pero está presente siempre, 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 por medio de la Santa Misa. En la Santa Eucaristía se actualiza el sacrificio redentor de Cristo, especialmente en el momento de la consagración del pan y el vino, que se transforma en el cuerpo y la sangre del Señor. Es Jesús muerto y resucitado al mismo tiempo, sacrificado, ¿no? Un sacrificio santo por nuestra redención. Ahí está el sacrificio, en la Santa Misa. Entonces Jesús, hermanos, es el Mesías porque es víctima, porque es sacerdote y porque es altar. Víctima, sacerdote y altar. Sacerdote, profeta y rey también. Él es Jesús. Y hoy celebramos la fiesta de un gran santo, ¿no?, San Pío de Pietrelcina, un sacerdote del siglo XX, pero que es uno de los mayores santos de la historia. No se conoce otro santo, tal vez San Pablo nos dice que tenía las marcas de Cristo, él era sacerdote también, por supuesto, obispo, ¿no?, San Pablo, pero no se sabe de muchos sacerdotes que hayan tenido las marcas de Cristo, las llagas del Señor, ¿no? Hoy en el oficio de lecturas que leemos los sacerdotes y los religiosos sale cómo San Pío, ¿no es cierto?, revela, cuenta el día que fue marcado,
Dice que un ángel del Señor bajó con una lanza que en la punta tenía una llamada de fuego y se la enterró, ¿no es cierto?, acá en el costado. Y San Pío quedó con la llaga en el costado, en las manos y en los pies. Y él sintió el dolor físico, espiritual. Y mucha gente vio, y está fotografiado y está filmado, ¿no es cierto?, San Pío, el gran sacerdote, humilde como San Francisco de Asís, como Jesús mismo, con sus llagas en las manos y en los pies. Y quedó años así, 50 años con esas llagas, que todos la podían ver. Y en la casa de San Pío de Pietrelcina hay todavía muchos paños que quedaron como, son reliquias hoy día, ¿no es cierto?, con la sangre de sus llagas, ¿no?, de las manos, de los pies, del costado. Especialmente en la misa, en el Viernes Santo, era cuando más sangraba. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el Señor permitió ese gran milagro, ¿no?, ese gran signo? Es porque el sacerdote es otro Cristo, o mejor dicho, es Jesús quien actúa en el sacerdote. En la Iglesia Católica solamente encontramos este gran sacramento de la ordenación sacerdotal, porque la Iglesia Católica fue la única que ha fundado nuestro Señor Jesucristo y por eso conserva todos los sacramentos, los 7 sacramentos que instauró nuestro Señor. Solamente en nuestra Iglesia encontramos también el sacrificio de la Eucaristía, gran sacramento, porque es Cristo mismo, en su cuerpo, en su sangre, su alma, su divinidad, que se hace presente como alimento de salvación. Solamente en esta Iglesia tenemos el perdón de los pecados por medio de la confesión. Entonces, qué grande lo que ha hecho Jesús con la Iglesia, ¿no?, que es su cuerpo místico. ¿Pero qué sería de la Iglesia sin los sacerdotes? Bueno, ya lo sabemos, lo que ocurrió en 1517, cuando Lutero clavó sus tesis, ¿no es cierto?, de protesta, por eso se llaman protestantes, nuestros hermanos evangélicos, porque son protestantes, ¿no?, protestando contra la Iglesia Católica. Y en esa protesta dejaron fuera todos estos sacramentos, y ellos ya no tienen más sacerdotes. Tienen predicadores de la palabra que pueden predicar muy bonito, incluso pueden saberse la Biblia de memoria, pero no tienen el sacramento de la Eucaristía, no tienen al Padre que perdona los pecados, porque ahí está Jesús actuando a través de la Iglesia. Y el signo que nos ha regalado es San Pío de Pietrelcina, el santo que hoy celebramos, que nos muestra en sus llagas, en su cuerpo, en su dolor, en esa unión que él tuvo a Jesús, ¿cierto?, que es sacrificio, es una víctima permanente, que sufre por nosotros, que se entrega, se inmola, se ofrece para nuestra salvación. En el altar de la Eucaristía, en el altar de la cruz, y junto a él también María Santísima, que es la corredentora, que también permite, ella acepta la voluntad de Dios, que la espada de dolor atraviese su corazón para ayudarnos nosotros a ser hijos de Dios, a redimirnos, a salvarnos, a tener una chance, una posibilidad de ser santos, de ser realmente dignos de ir al cielo un día, de ir a la vida eterna. A eso se lo debemos a Jesús y a María. Y también entonces le damos gracias hoy por todos los sacerdotes, porque si no fuera por la presencia sacerdotal no tendríamos la Eucaristía. Qué pena sería eso, ¿no? Qué pena no tener la misa. Ya lo sufrimos en la pandemia, fue terrible que muchas iglesias se cerraron y no se podía venir a la iglesia y ni siquiera recibir el cuerpo de Cristo. No es lo mismo participar por una red social, por la radio, aunque también ayuda, que venir a la iglesia y estar en el momento en que Jesús se sacrifica, se entrega por nosotros, en que se convierte, ¿no es cierto?, el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. ¡Qué milagro tan grande!
Si tuviéramos un poquitito de fe y un poquito de conciencia, como los ángeles saben perfectamente qué está ocurriendo en el altar, estaríamos totalmente maravillados. Sería algo tan precioso darse cuenta lo que es realmente la misa. Pues bien, las personas que celebraron la misa con el Padre Pío pudieron entender un poco eso, porque el Padre Pío era otro Cristo. Imagínense levantando la hostia y corriéndole la sangre, ¿no? Porque él estaba crucificado con Cristo, tal cual. El otro gran santo que también tenía las llagas del Señor fue San Francisco de Asís. Pero San Francisco no fue sacerdote, alcanzó a ser diácono. Pero bueno, no importa si no fue sacerdote, fue también otro Cristo. Y hay muchas mujeres santas también que han tenido las llagas del Señor. Porque todos estamos llamados a inmolarnos con Jesús, a ofrecernos con Cristo en la cruz. No hay una unión mayor con Dios que estar crucificados con Cristo. Es decir, también nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, las dificultades, las mortificaciones de la vida, todas tienen un valor si las unimos al gran sacrificio de Jesús, para que le ayudemos a redimir al mundo. Todos también estamos llamados a ser con María, la corredentora, mediadores de esta salvación, de esta felicidad que nos procede del corazón de Cristo, para toda la humanidad, para todos aquellos que se abran a la fe en nuestro Señor. Así sea. Amén.